Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos comenzando otra emisión de Los Días Contados, que naturalmente por los acontecimientos de última hora ha modificado su estructura. Incluso vamos a ya de antemano advertirle a nuestros entrevistados que vamos a condensar esas notas en menos tiempo para poder dedicar la primera parte del programa a lo que ha ocurrido hace aproximadamente una hora, que es el discurso del presidente de la República, Mauricio Macri, para tratar de explicar, contener, vaya a saber cuál es el objetivo. En rigor sería poner las cosas más o menos en claro, pero cuál será el efecto. Sobre todo después de que desde algunos programas de televisión, de los que habitualmente suele ver el presidente o incluso gente que es cercana o tiene algún grado de afinidad, le recomendaron al presidente que no mande más a hablar a Duhovne o a Caputo, que son personas desde el punto de vista del nivel de confianza hacia la opinión pública irrelevantes, desde el punto de vista de sus trayectorias políticas, diría yo que eso le juega en contra, y que en definitiva arriesgue o juegue su propio prestigio Mauricio Macri, siendo él el que comunique, ¿no? Se lo decía así nomás, como lo estoy contando yo ahora, la nata, comiendo con Mirta Legrand. La señora está decepcionada ahora y defraudada, y eso creo que es el fuego amigo, ¿no? Que es que me parece más preocupa a los funcionarios y al propio presidente de la República. Bueno, hizo caso a eso y ha salido a hacer una explicación de apenas 2 minutos, que yo pensaba podría haber, no digo improvisado, pero sí evitar la lectura, ¿no? E incluso sobre todo si no la ha escrito él mismo, para poder dar una imagen y una sensación de mayor firmeza y de convicción en los contenidos. El discurso y la pieza oratoria de apenas 2 minutos merecería la pena que fuera evaluado por semiólogos, sobre todo en la facultad aquí de Comunicación Social, donde tenemos muy buenos docentes, porque hay una serie de consideraciones que hace desde el momento en que viene a trabajar todos los días, cuando lleva 95 ya de vacaciones, desde que es presidente de la República, a otro tipo de afirmaciones para darle mayor énfasis a su discurso, que, insisto, vale la pena también desestructurarlo y verlo en esos términos. Pero para hablar del contenido, para hablar de lo que viene, vamos a escuchar, porque como decíamos, nos exime de hacer una serie de referencias o de resumirlo. Y les confieso algo, cuando estábamos preparando el programa y se hablaba de que el presidente iba a hacer el discurso, yo le decía a una de nuestras productoras, vayamos marcando, ¿no?, los puntos para después ponerlo más saliente, ¿no? 2 minutos habló Macri y esto es lo que dijo. Buenos días. Ustedes saben que tengo un compromiso de decirles la verdad siempre. También que me metí en política y me postulé para la presidencia para trabajar todos los días para que cada argentino pueda vivir mejor y desarrollarse plenamente. Mi convicción es que estamos recorriendo el único camino posible para salir del estancamiento, buscando siempre evitar una gran crisis económica que nos haría retroceder y dañaría a todos. Para esto, implementamos una política económica gradualista que busca equilibrar el desastre que nos dejaron en nuestras cuentas públicas, cuidando a los sectores vulnerables y al mismo tiempo creciendo, generando así más empleo y desarrollo. Esta política depende mucho del financiamiento externo. Durante los 2 primeros años hemos contado con un contexto mundial muy favorable, pero eso hoy está cambiando. Las condiciones mundiales están cada día más complejas y por varios factores. Están subiendo las tasas de interés, está subiendo el petróleo, se han devaluado las monedas de países emergentes, entre otras variables que nosotros no manejamos. El problema que tenemos es que somos de los países del mundo que más dependemos del financiamiento externo, producto del enorme gasto público que heredamos y que estamos ordenando. Frente a esta nueva situación y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. Esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo, dándonos un mayor respaldo para enfrentar este nuevo escenario global y evitar crisis como las que hemos tenido en nuestra historia. Esta decisión la tomé pensando en el mejor interés de todos los argentinos, no mintiéndoles como tantas veces nos han hecho.
les digo a todos los argentinos, y en especial a toda la dirigencia, que cumpliendo con los compromisos y alejándonos de la demagogia y la mentira, estoy convencido de que el camino que tomamos va a lograr un mejor futuro para todos. Muchas gracias. Bueno, muy bien, la palabra del presidente, ¿no? En todos los aspectos podría ser desmenuzado el discurso, desde el compromiso por decir la verdad, pasando por meterse en política, el gasto que se ha aumentado y no se ha reducido, el nivel de endeudamiento, el contexto internacional. Vale la pena, yo insisto, ¿no?, para semiólogos y politólogos hacer esta suerte, digamos, de vivisección del discurso presidencial. Pero yendo al fondo de la cuestión, porque eso es lo que ha anunciado, la verdad que hay una serie de hechos que si uno va hilvanando y encadenando, se da cuenta que es la reiteración de la historia, que ya conocemos, que ya hemos vivido, que no nos remite ni a la época de la colonia, ni el comienzo del siglo anterior, del 1900 y tanto, sino de hace muy poco tiempo, incluso con los mismos nombres y los mismos protagonistas. No creo que sea una casualidad que haya aparecido hace una semana o 10 días públicamente repartiendo su libro y dando consejos Domingo Felipe Cavallo. No creo tampoco que sea un problema de contante y sonante que uno vaya ahora al Banco de la Nación Argentina y quiera comprar dólares y el banco le diga que no tiene dólares para venderle. Esto es virtualmente, y lo decía Vera recién, un corralito. Si uno va y lleva su plata, se lo deposita, se lo acreditan en la cuenta corriente en dólares, le toman los billetes de pesos y le dan un tiquecito que dice: usted tiene en su cuenta en dólares el equivalente a los miles de pesos que acaba de depositar. No se ha podido contener la suba de la divisa, los exportadores no han liquidado porque creen que esto va a seguir subiendo, y lo que se ha propuesto acá es otro blindaje. Esto que se habla del Fondo Monetario, que en la conferencia de prensa decía Duhovne es otro fondo monetario, es el mismo. Los intereses permanentes son los que subsisten y son los que marcan efectivamente el norte de los circunstanciales funcionarios que están encabezando estas misiones. Y claro que no es de ahora, ni es inmediato, ni es un crédito preventivo, es el equivalente a los 670.000 millones de pesos que la semana que viene vencen en Lebacs, y que si se le ocurriera a los tenedores de esos bonos, a los que le ofrecen cada vez más interés para que no los transformen en billete y vayan a comprar dólares, el equivalente del préstamo que va a entregar el Fondo Monetario Internacional. Así que estamos hablando de entre 27.000 y 30.000 millones de dólares, aunque Duhovne no lo diga. Es esa la cifra y no otra, y es ese el motivo y no otro. No es ni desarrollo, no es ni aplicarlo al mercado interno, ni es fomentar el consumo, es tratar de tener el respaldo ante la eventualidad de una liquidación de Lebacs que pueda otra vez pegar un sacudón en el mercado financiero en la República Argentina. Junto con eso van a venir una serie de apuntes que incluirá la reforma laboral, de lo que vamos a estar hablando en un ratito nada más con Edgardo Arrieta, que es referente del Sindicato de Dragado y Balizamiento, el mismo que Smith, ¿no?, el triunviro de la CGT, que ya ha empezado a tener otro tipo de conductas en términos, digo, de explicar qué se debe hacer de aquí en más para evitar que se pierdan fuentes de trabajo, que se precarice esa relación entre patrón y empleado, que se baje el monto de la indemnización, que se suba la edad de jubilación y que se vayan entregando algunas conquistas que durante muchos años han costado mucho trabajo, esfuerzo e incluso muchas penas a distintos sectores de los trabajadores. Este es el futuro que se avecina. Esto es lo que en poco tiempo más vamos a ir viendo de qué manera se estructura y de qué manera también se comunica, porque este es el otro dato significativo, ¿no? Hay, por cierto, una tendencia de algunos sectores a tratar de desvirtuar no ya el presente, sino también la historia. Lo decía Albert Einstein, ¿no?, que definía la locura como aquel que cree, un loco es aquel que cree que haciendo lo mismo va a obtener resultados diferentes. En la Argentina esa acepción resulta un tanto piadosa, no es un loco el que cree eso, es otra cosa. En realidad, en la Argentina ya sabemos desde hace muchos años
qué es lo que pasa cada vez que aparece el Fondo Monetario Internacional. Sabemos qué es lo que pasa cada vez que se intenta tratar una reforma laboral en el Parlamento. Nunca es para sumar derechos o mejorar las condiciones de los trabajadores. Sabemos también lo que representa en la Argentina hablar de ajuste, independientemente del gradualismo. Y estamos en vísperas, mañana, de una sesión que evidentemente va a estar afectada por esto que acabamos de ver, por el anuncio que ha hecho el presidente de la República y por el desembarco con un crédito preventivo, fíjense, ¿no?, la fraseología del Fondo Monetario Internacional, que como dije antes, vendrá con una serie de condicionamientos. Hoy a la mañana temprano, digo para aquellos que se muestran sorprendidos, probablemente algunos incrédulos, otros teniendo expectativas o deseos que las cosas no vayan para el rumbo que ya han ido en otro momento de la historia, porque el desenlace lo conocemos. Diego Aniaños, que es nuestro comentarista en Radio Universidad, 103.3, donde estamos todas las mañanas de 7 a 9 haciendo radioactividad, publicaba en su Twitter o en su Facebook esto que tenemos capturado de la pantalla y que si ustedes se fijan con detenimiento van a encontrar el horario, 8:54 de la mañana. Y pone, se viene un préstamo del Fondo Monetario Internacional y abajo Sureño de nacimiento, que Isabel Reina dice, otro, con signo de admiración. Bueno, esto fue hoy temprano y no es que Aniaños tenga ni la bola de cristal, ni sea pitonizo, ni nada de eso, sino que es el recorrido lógico, habitual de estas políticas, de estos sistemas, de estos gobiernos con este sesgo y con este pensamiento. Lo que vendrá de aquí en adelante, en tweets, en Facebook, en noticias, en periódicos, en columnas, es el recuerdo del futuro. Había una vieja película, ¿no?, que yo recomiendo y no sé si estará en algún video, en Netflix o en algún lado, que se llamaba Recuerdos del Futuro. Y era como en civilizaciones anteriores ya se iba viendo lo que ocurría y cómo los mayas o los aztecas habían diseñado como pistas de aterrizaje para naves extraterrestres, cómo se coincidían en la cantidad de escalones de las pirámides con los días del año, la orientación. Bueno, todo eso es esto en términos de saber lo que va a pasar, pero no porque haya un nivel de adivinos o de buscadores del futuro, cual si fuera esto una consigna o un desafío, sino porque es, como dije antes, la reiteración de la historia, la explicación del contexto internacional desfavorable que daba el presidente de la República, las cuentas saturadas, endeudadas que dice haber encontrado cuando llegó a la Casa de Gobierno, la pesada herencia, en definitiva, todo eso es lo que ha permitido que a lo largo de casi estos 2 años y medio se haya transitado por un territorio en donde incluso el gobierno ha ganado las elecciones de mitad de término, o por lo menos ha sido la primera de las minorías. Eso se termina, eso se ha acabado. La llegada del Fondo Monetario Internacional inequívocamente supone concesiones, pérdida de derechos, conquistas sociales y toda una serie y una retahíla de situaciones que ya hemos vivido en la Argentina. Sería muy interesante, y el presidente le habló no solo al pueblo, sino a la dirigencia en particular, y nosotros en ese sentido tomamos ese concepto, que haya definiciones, que haya efectivamente posiciones que se tomen y que más tarde o más temprano se haga lo que debe hacerse y no lo que conviene. Esto sobre todo para aquellos que no tienen ni el convencimiento ni la definición que tiene el presidente de la República, que dijo en más de una oportunidad que él cree que este es el camino, que es lo que hay que hacer, que hay que cumplir los compromisos y que hay que seguir adelante. Esa misma convicción, esa misma determinación, esa misma definición, uno no la encuentra en los dirigentes opositores, que ahora, como decía Borges, no los une el amor sino el espanto. Mañana vamos a tener una prueba, una demostración y probablemente un ensayo de lo que puede llegar a ser efectivamente el núcleo opositor enfrentando los tarifazos y votando en contra de esa política que ha llevado adelante el gobierno. Y veremos si el presidente efectivamente, después de estos anuncios, después del dólar otra vez a 23,50, después de que sus supuestamente cercanos y competentes grupos que lo asesoran y lo acompañan no liquidan, por ejemplo, la soja, ni han hecho ningún tipo de inversión, no han llegado la lluvia de dólares, veremos si efectivamente veta y cuál es
efectivamente también el nivel de costo político de una decisión de esas características. Bueno, hemos alterado un poco la dinámica del programa, vamos a hacer un corte, cuando volvamos vamos a estar hablando con Arrieta de Dragado y Balizamiento, de la CGT, de la reforma laboral, y para el final vamos a charlar un rato con Osvaldo Miatelo, afortunadamente está cerca del Consejo Municipal y podrá venir en otro momento, de lo que se puede venir, que es el aumento de boleto, teniendo en cuenta varias situaciones, ¿no? La inflación, la suba de combustibles, el acuerdo salarial que hizo la UTA, el retiro de los subsidios oficiales del nivel nacional y el insuficiente aporte o casi nulo que se hace desde el Estado provincial. Veremos qué pasa con el transporte de todos los rosarinos. Ya venimos. Bueno, muy bien. Estoy recibiendo mensajes de colegas, amigos, gente que colabora con la producción del programa de manera desinteresada. Erich von Daniken es el de Recuerdo del Futuro, Carlos de Frade me lo manda. También la directora de Radio Universidad, Marinés Suidini. Le recomiendo, Marinés, con todo respeto, ¿no? Dicho desde mi posición de tunante y de alumno con estudios incompletos, que el curso de esos 2 minutos del presidente es para un análisis de semiología extraordinario, que arranca diciendo que dice la verdad, que va a trabajar todos los días. Creo que lo primero que, bueno, no importa, no es para mí eso. Nosotros buscamos el aspecto político. Bueno, nos acompaña y le decíamos que le pedíamos, digamos, en algún modo disculpas porque va a ser más breve el reportaje por esto que ha pasado, pero me parece que lo sustancial se viene con toda ahora con ustedes, porque el Fondo Monetario no viene a entregar los 27.000 o 30.000 millones que calculo yo van a ser de dólares para que se instalen industrias, se mejoren las condiciones de vida. Viene, me parece que además con una listita de cosas entre las que está la reforma laboral. Lamentablemente, ¿no? Durante estos últimos meses ya hemos tenido endeudamiento, que como hemos visto no fue para que crezca la obra pública, sino que lamentablemente las deudas que hemos tenido fueron fundamentalmente para pagar más deuda. Y esto que viene a decir el presidente realmente preocupa, ya que nosotros ayer tuvimos un encuentro con movimientos sociales y realmente la preocupación que hay, y si bien antes se decía en las villas llegó la droga, hoy tenemos que sumarle también el hambre. Y bueno, esto de que aparezca el Fondo Monetario Internacional es que se acreciente el hambre. Estamos compartiendo pantalla con Smith, ¿no? Del mismo gremio, dirigente a nivel nacional, uno de los triunviros de la CGT, que creo yo está tomando otro tipo, no digo de rumbo, pero sí de definiciones y declaraciones. Creo que se van precipitando los acontecimientos desde el punto de vista de lo que el movimiento obrero organizado empieza a hacer o quiere insinuar hacer, ¿no? Sí, Juan Carlos, digamos, y no porque sea mi secretario general, siempre fue el distinto de los tres, ¿no? Digamos, el que tiene otra visión y sobre qué había que llevar adelante y qué medidas llevar adelante. Tal es así que ha quedado marcado lo del atril, por no tirar una fecha que él decía que sí había que llevarla adelante en su momento con la fecha del paro nacional. Y después en CGT el triunviro, como él lo dice, está agotado porque lamentablemente se vienen de 3 vertientes bastante distintas, ¿no? Y llegar a consensuar a veces es muy difícil. Y cuando uno premura la democracia son 2 contra 1 y generalmente 2 son más que uno y pierde votando. Termina aceptando lo que dice Ahora, la mayoría. ¿cuál es el escenario que imaginan ustedes en lo inmediato? Teniendo en cuenta esto, ¿no? Que la reforma laboral es un tema pendiente por parte del gobierno y que ahora se ha incorporado de manera, diría yo, a cara descubierta lo que va a ser la exigencia del fondo, que ha sido en otras épocas exactamente así. Es decir, no es esto una presunción basada en las ideas imaginadas de algún periodista o algún dirigente opositor, sino que es el retrato, el reflejo de la historia, ¿no? Sí, nosotros creímos que en diciembre, cuando se tira la reforma laboral, fue una zanahoria, porque realmente, y lo vemos hoy que era así como pensábamos, creemos de que lo fundamental era la ley previsional que ellos debían sacar, porque al no tener fondos debían sacarlo de algún lado. Entonces lo sacan justamente jodiendo a quienes menos tienen, que son el sector de jubilados. Y esta vez también pensábamos y que podía ser lo mismo, ¿no? Ante los incrementos de los servicios, toda esta etapa que están llevando adelante económica, que es prácticamente los que pelamos cana o los que tenemos cana lo hemos vivido. Creíamos de que tirar la reforma laboral también era una bomba de humo,
Pero no. ¿no? Pero no, lamentablemente después de escuchar al presidente vemos de que no escuchan tampoco, ¿no? Y bueno. Vamos a ver. Rita, vamos a seguir charlando seguro porque esto recién empieza, ¿no? Ya lo creo. Y va a ser necesario, bueno, hacerse ver, contar, explicar. Sí, fundamentalmente por ahí uno escucha a la gente de la CGT donde está. Yo creo de que este gobierno ha llegado por el voto Claro y que sí. hay que respetarlo como tal, pero en estos momentos, como bien decía, hay un grupo de sindicatos que nos hemos unido para decir basta. En Rosario se está llevando adelante, con los movimientos sociales también, y bueno, vamos a empezar a hacer acciones donde se vean el malestar por el cual se está pasando. Muy bien, gracias por venir. No, gracias a vos. Nos vamos a una pausa. Cuando volvamos, aunque sea 5 minutos, vamos a charlar con Osvaldo Miatelo sobre el tema del boleto en la ciudad de Rosario, el transporte de pasajeros. Ya venimos. Bueno, muy bien, estamos hablando con Osvaldo Miatelo acá de todo, ¿no? Del contexto y demás, pero nos abocamos a lo estrictamente municipal, sobre todo teniendo en cuenta lo que se ha, digamos, transitado a lo largo de todos estos tiempos, ¿no? En la ciudad de Rosario con el tema del transporte urbano de pasajeros, la deserción de las empresas privadas, la modificación en la manera en que se aumenta o no se aumenta. La intendenta abre el juego del Consejo Municipal, aun cuando tiene la facultad de poder aumentar ella el boleto, para ver qué se hace con algunas variables que evidentemente se han modificado. El precio de los combustibles, el acuerdo salarial de la UTA, la huida de los subsidios nacionales y la inexistente aparición de los subsidios provinciales. Es un cóctel tremendo, ¿no? Sí, en realidad la intendenta tiene en su mano, que le dio el Consejo, un Sí. mecanismo que es el mismo que va a votar o intentar votar mañana la oposición en diputados. En diputado por el que tema... es que la variación de las tarifas Se esté ajuste al costo de la vida. vinculado, no solo al índice costo de la vida, sino a la variación salarial. Salarial, sí, sí. Nosotros Que es menos. hicimos esa ordenanza que Bien. ella lo quería, Bien. lo tiene, lo puede aplicar cada 3 meses, de manera que ese es el mecanismo que tiene. Bien. Si se quiere un aumento mayor, la verdad no me parece prudente, no me parece razonable, no solamente por la situación que estamos viendo desde el punto de vista social, sino aparte porque van a terminar destruyendo el sistema de transporte colectivo de pasajeros. Bueno, La gente esto va a se está dejar de discutiendo subirse. ya en el Consejo, Osvaldo, en las distintas En realidad comisiones. no hubo un ingreso formal de... Fue mediática la Fue mediática, advertencia. fue una operación Vamos que yo avisando. llamo que es la página 1 del manual del apriete. Epa. Claro, un día dijeron, no alcanza los sueldos para pagar los sueldos, ojo, porque no le van a poder pagar los sueldos. Al otro día dijeron, necesitamos un peso más. Y después, ahora dicen, bueno, es problema de ustedes, arréglenlo. Ahora, y si no se hiciera eso, ¿qué habría que hacer? Es decir, Yo creo hay que aumentar. primero... ¿O no? No, yo creo No. que, a ver, yo creo que hay que sentarse las partes involucradas, en el cual tiene que estar la provincia. El gobernador tiene que dejar de decir que no es un problema de él el problema del transporte. Más de la mitad de las personas transportadas viven en Rosario. Entonces hay que sentarse, ver los números, blanquear por qué, por ejemplo, no tenemos un nuevo sistema de transporte cuando se prometió en el mes de septiembre y todavía no está. ¿Y por qué crees que no lo tenemos? Bueno, la verdad que uno está suponiendo. Hay empresas que pero quieren estar y no están. y no lo ganaron, dejan. ganaron. La intendenta dijo que ganaron 2 empresas, el cacique Sí. de Fenómeno. Mendoza ¿Y por qué no se- Rosario y por qué Hugo. no se avanza en eso? Porque creo que hay algún problema que tiene que ver con el financiamiento que la intendencia no termina de blanquear. Entonces, si quiere que nosotros resolvamos el tema, lo primero que hay que hacer es blanquear, transparentar la información. No puede ser que no sepamos. Pregúntenle a un periodista a la intendenta por qué no se adjudicó algo que ella prometió en septiembre. No le dice nada. No le dice. Entonces creo que hay que sentarse, la gobernación, la intendencia, el gobierno nacional y nosotros, y buscar una alternativa. Que a mi juicio no puede pasar por el bolsillo del usuario, porque ya hay un mecanismo y porque no da para más. Entonces habrá que ver los presupuestos, ver qué recursos hay, qué fuentes se pueden utilizar, por lo menos en una etapa de emergencia, y poner en marcha el nuevo sistema. Porque no se puede aumentarle a la gente dándole el mismo servicio que hace 20 años. Estamos de acuerdo absolutamente en eso. Ahora, cuando decís implementar el nuevo sistema, ¿qué quiere decir en términos concretos? ¿Que vengan las empresas que Vengan las empresas. a como dé lugar? Digo, porque yo presumo que alguna razón valedera, y sería bueno conocerla, tiene que haber, porque no creo que uno se autoflagele teniendo No, Pablo, la posibilidad de mejorar el transporte y no mejorarlo, La ¿no? razón valedera es siempre la plata en estos temas. Bien, ¿y qué pasa con la plata? Evidentemente hay un Bueno, problema de pregunte financiamiento. eso, ¿qué pasa con la plata? ¿La desviaron para otra cosa? No, ¿Alguien se la llevó? Eso se es lo le que ha quiero prometido saber. un nivel tarifario que ahora no, Que se no puede, pueden cumplir. que ahora no se puede cumplir. Perfecto. Bueno, Porque entonces la lo que hay que cuestión decir social es, no da para más. entonces lo que hay que decir, miren señores, ese nivel tarifario que ustedes querían, presumo, ¿no? No se puede cumplir. Es en estas condiciones.
¿Se hace o no se hace? Supongamos que el empresario dice, no, yo no voy a hacer beneficencia, no lo quiero hacer. ¿Qué hacemos? O tenés que municipalizar el servicio porque la prórroga de Rosario Bus se cae en agosto, Sí. que es una variante, o tenés que hacer un nuevo proceso licitatorio, para lo cual no tenés tiempo. Ahora, el nuevo proceso licitatorio va a pedir también los mismos parámetros o parecidos de tarifa. Nadie viene a hacer beneficencia, eso es lo que digo. No, por Se supuesto. tiene que hacer cargo el Estado. Si vos me preguntás a mí cuál es la opción, es la municipalización del transporte. Bueno, veamos esa posibilidad. Yo no creo que sea lo óptimo, creo que este servicio equilibrado de un prestador estatal, como Sí. tenemos, Sí. más un prestador o dos privados, es un buen Bueno, el sistema. prestador, Ahora, ese no prestador da. de esos dos privados, ¿dónde están? Y evidentemente, mientras Si vos no le ofrecés tengan- lo que ellos quieren, Mientras no tengan a ver, que el cacique tiene que meter 250 unidades Sí. acá, la mayoría de ellas Sí. 0 kilómetros. ¿Cómo hace para Si no tiene un recuperarla? nivel donde ellos ¿y vean cómo que lo recuperás recuperan si no el aumenta el canal, boleto? No van a venir. Es una que morderse la cola. ¿Lo charlamos la semana que viene otra vez? Sí, Prometo, nos estamos solamente yendo. te agrego algo, no solamente charlar boletos, sino aportes de otros fuentes de financiamiento. Bien, fenómeno, que ponga la provincia también, eso también estamos de acuerdo. Miren la tapa de Barcelona, otro que la ven antes, un segundo nada más, Víctor. Ahí está, el regreso más esperado. Christine, vamos a volver, pero no es Cristina, es Christine, la señora Lagarde, del Fondo Monetario Internacional. Hoy se anunció el arribo a la Argentina, alfombra roja para ellos. Chau, hasta mañana.